actividad el día de hoy. De verdad que para la Escuela de Nutrición, el programa de educación permanente y la sección de nutrición normal y clínica les damos la más bienvenida a esta conferencia inaugural de la escuela de este segundo semestre del 2026. Para iniciar con esta bienvenida vamos a tener unas palabras de nuestra directora de la Escuela de Nutrición, la doctora Tatiana Martínez. Bueno, muy buenas tardes, a todas y todos los presentes. Realmente es un gusto estar aquí dirigiéndome a ustedes el día de hoy y darles la bienvenida a este segundo semestre académico del año 2026. Y bueno, muy especialmente darles la bienvenida a nuestra jornada Nutrición basada en la evidencia, rol actual de las grasas dietéticas en la salud. Hoy estaba pensando en la mañana y realmente iniciar un nuevo semestre siempre trae nuevas oportunidades, ¿verdad? Eh, Trae nuevas oportunidades de ver lo que hemos hecho, oportunidades de hacer una pausa y reflexionar qué es lo que queremos lograr en este semestre, cuáles son nuestros metas, nuestros sueños, nuestras posibilidades. Y siempre esas oportunidades, pues, las veo como algo muy positivo. Muy especialmente hoy, el tema que vamos a tratar, pues también nos lleva a la reflexión, porque yo recuerdo que durante muchos años las grasas dietéticas fueron vistas como de una manera simplificada, ¿verdad? Como un componente que incluso se hablaba de limitar o evitar. Y hoy, muchos años después, la evidencia nos ha enseñado que no se puede hablar de grasas en forma genérica, como que si todas fueran iguales, y que hay múltiples factores que hay que tomar en cuenta, como la calidad, su origen, el tipo de ácido graso, la cantidad, entre otras cosas que probablemente veamos el día de hoy. Este cambio de perspectiva en relación con las grasas, pues nos tiene también que llevar a reflexionar que definitivamente como personas profesionales en nutrición tenemos la gran responsabilidad de aprender a cuestionar lo que creemos saber, de estar revisando continuamente la evidencia y lo más importante, transformar ese conocimiento en decisiones que finalmente beneficien la salud de todas las personas. Entonces, yo quisiera que esta jornada vaya más allá, ¿verdad? De solo adquirir nuevos conocimientos, sino que también sea una gran oportunidad de redescubrir que el campo de la nutrición tiene un enorme poder para transformar las vidas de las personas, para mejorar su salud y su calidad de vida y que realmente nosotras como profesionales en nutrición o como futuros profesionales en nutrición, tenemos esa posibilidad y esa responsabilidad. Al comenzar este segundo semestre, mis mejores deseos de que realmente sea un periodo lleno de satisfacciones. Sé que también tendrán que dar su mejor esfuerzo, eso estoy consciente, pero que a pesar de ese esfuerzo podamos rescatar lo positivo y que veamos cada una de las cosas que aprendamos como una posibilidad de ser mejores profesionales. También les deseo que esta jornada sea un excelente inicio para este semestre y que nos permita, pues, tener más evidencia, la cual podamos poner al servicio de todas las personas. Así que de mi parte, sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a este segundo semestre y les deseo que disfrutemos y aprovechemos al máximo esta jornada. Muchas gracias a la doctora Tatiana Martínez por su participación y también por sus palabras de ánimo para todos los que estamos hoy aquí reunidos. Como lo decía la directora de nuestra escuela, el tema de hoy tiene el objetivo de generar ese espacio reflexivo sobre un rol que estamos hablando específicamente de las grasas dietéticas en la salud de las personas. A continuación, vamos a brindar la información de nuestra primera expositora del día de hoy, que es un honor poderla tener acá dentro de nuestra conferencia inaugural. El tema inicial es nutrición basada en evidencia, el rol actual de las grasas dietéticas y la profesora Gabriela Murillo va a tener el tema de el impacto de las grasas dietéticas en el perfil lipídico y la salud.
para hablarles un poco de la profesora Gabriela Murillo. Ella posee un doctorado en ciencias nutricionales con énfasis en nutrición molecular. Fue docente e investigadora del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina en la UCR desde el 2019 hasta el 2024 y actualmente desempeña como subjefe en la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR. Además, cuenta con múltiples publicaciones sobre el efecto de la dieta en la salud. Y antes de empezar con su ponencia, quería decirles que si tienen preguntas, dudas, las escriban en el chat y estaremos revisando estas preguntas al final de las dos ponencias. En este momento le voy a dar la palabra a la profesora Gabriela Murillo. Muchas gracias, Leslie. No sé si todos aquí son ya profesionales de nutrición ya graduados, si hay estudiantes. Yo por si acaso siempre aprovecho y hago como una introducción muy básica sobre los lípidos. Entonces, los que son nutricionistas y los que son estudiantes avanzados y los que llevaron esta clase conmigo, vamos a hacer un repaso súper general y luego vamos a hablar un poquito sobre el efecto específico de las dietas, digo, de las grasas en el perfil lipídico y la salud. Vamos a empezar. Tengo 4 bloques. Vamos a hablar de los lípidos en la alimentación, vamos a hablar del perfil lipídico, una clase de lipoproteínas en 3 diapositivas, vamos a ver cómo nos va, efecto de la grasa en la dieta y tendencias y recomendaciones, que es al final lo novedoso de todo este asunto. De igual manera, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al chat y yo por ahí cualquier cosa puedo ir viéndolas. Entonces empecemos con lípidos en la alimentación. Y esto va a ser un repaso general porque hubo un tiempo donde la grasa era el huge no-no. O sea, la grasa, tratemos de consumir la menor cantidad de grasa posible, dietas bajas en grasas, los libros eran cómo vivir sin grasa, etcétera, etcétera. Y resulta que la grasa, además de ser una importantísima fuente de energía, el 30% de una alimentación balanceada podría corresponder a los lípidos, de los cuales más del 90% son triglicéridos. Hay muchos profesionales incluso que no saben esto. Hay médicos que dicen como, pero uno come triglicéridos y uno, sí, ahí viene la grasa. Entonces, entender que cuando uno dice estoy comiendo grasa, está comiendo principalmente triglicéridos. Aportan 9 calorías por gramo, que es muchísimo más del doble de lo que aporta los carbohidratos y la proteína. Pero también estamos consumiendo colesterol, que el colesterol es un lípido no energético que sirve muchísimo para estructura y para precursor de otras moléculas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. También es fuente de compuestos esenciales, no solo vitaminas liposolubles, sino también ácidos grasos o compuestos bioactivos. Y desde el punto de vista del placer de comer, pues dan muchísima textura, sabor y palatabilidad. O sea, todos los que han comido helados bajos en grasa se dan cuenta de que esa sensación de deliciosura de los alimentos con poca grasa, pues se nota cuando esta no está presente. Entonces, cuando comemos grasa, realmente cuando la gente dice, voy a comer grasa, voy a comer un alimento con grasa, ¿qué está comiendo? 90% triglicéridos, que recuerden que es un glicerol esterificado con ácidos grasos. Eso es importante porque vamos a hablar ahorita sobre estos ácidos grasos. Estamos comiendo colesterol, que recuerden que solamente se encuentra en alimentos de origen animal. Hubo en algún momento, por ahí del inicio de los 2000, donde como cuando el colesterol era el malo de la película y el colesterol era lo peor que uno podía comer, mucha gente estaba comercializando aceites vegetales sin colesterol, como si eso fuera un indicador plus. Como este aceite de oliva, este y solo este no tiene colesterol. Pues resulta que ningún alimento de origen vegetal debería tener colesterol, que no es lo mismo que los fitoesteroles, que son esteroles específicos de plantas, que se comportan muy diferente. Estamos consumiendo vitaminas A, D y K y también estamos consumiendo compuestos bioactivos. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos, hagamos un repaso rápido porque estamos hablando de 2 grandes grupos. Los ácidos grasos saturados, es decir, saturados de hidrógenos, toda la cadena de carbonos tiene su hidrógeno correspondiente y esto hace que estas estructuras sean muy sólidas y rígidas. Es lo que conocemos como grasas. Cuando esta cadena hidrocarbonada no está saturada de hidrógenos, es decir, tenemos electrones que sobran, que hacen dobles enlaces, hacemos ciertos dobleces en la estructura. Esto hace que estas sean más maleables y por lo tanto tengan un punto de fusión, es decir, la energía que yo tengo que aplicar para que se desacomoden es mucho menor, el punto de fusión es más bajo. Por lo tanto, a temperatura ambiente tienden a estar líquidas y a esto lo vamos a conocer como aceites. ¿Ok? Cuantas más insaturaciones tenga este ácido graso, o sea, cuanto más dobles enlaces tenga,
vamos a tener más dobleces, por lo tanto, vamos a tener estructuras como más aguadas, como más líquidas. Entonces, aquí podemos clasificar a los ácidos grasos en monoinsaturados, un solo doble enlace, o poliinsaturados, que en la presentación, pues ustedes lo van a ver como MUFAs, por sus siglas en inglés, o PUFAs, en el caso de los poliinsaturados. ¿Ok? Aquí es donde viene algo muy interesante que la gente a veces olvida. Cuando consumimos aceites y grasas, nosotros estamos consumiendo mezclas de ácidos grasos. Es decir, un mismo triglicérido puede tener su esqueleto de glicerol y un ácido graso monoinsaturado, un ácido graso poliinsaturado y un ácido graso saturado, perfectamente en la misma molécula. Entonces, cuando hablamos de estoy consumiendo tal alimento, porque nosotros consumimos alimentos, no nutrientes aislados, estamos hablando de una mezcla de estos ácidos grasos. Entonces, cuando uno dice, ay, es que la grasa saturada tal cosa, bueno, es que la grasa saturada no es solamente saturada. Nosotros no comemos grasa saturada, nosotros comemos cerdo, nosotros comemos pollo, nosotros comemos aguacate. O sea, esos alimentos lo que tienen es esa mezcla de ácidos grasos que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Esto es vital para entender el resto de esta presentación. Y hacemos la salvedad con estos ácidos grasos trans, que son ácidos grasos poli o monoinsaturados, pero que tienen dobles enlaces, pero no en esta posición. Vean acá la imagen de la izquierda. Tenemos a este doble enlace que está en posición cis. Cis quiere decir que los constituyentes más grandes están hacia el mismo lado, entonces están hacia el mismo lado, y eso hace que el ácido graso se doble. Cuando son trans, es decir, que los constituyentes más importantes están hacia lados contrarios. Vean, por ejemplo, estos hidrógenos están al lado contrario. Y esto permite que la estructura sea, si bien está insaturada, no se doble y por lo tanto el punto de fusión aumenta. Desde un punto de vista práctico, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar un aceite de origen vegetal, por ejemplo, hidrogenarlo parcialmente y hacerlo cada vez más, no saturado, pero que estos ácidos grasos se pasen de cis a trans y su textura vaya haciéndose más untable. ¿Por qué pasó esto? Pues resulta que cuando las grasas saturadas eran el malo de la película, porque las grasas se turnan, a veces es el colesterol, a veces las grasas saturadas, a veces la grasa trans, y al final la gente no sabe qué comer y prefiere no comer grasa y se zampa carbohidratos y azúcar porque la gente tiene que comer. Entonces, cuando las grasas saturadas eran el malo de la película, pues dijeron, ok, no grasas animales, usemos grasas vegetales, pero uno no le va a andar untando el pan aceite, tal vez en el Mediterráneo. Pero entonces, ¿qué surgieron las margarinas? Que son aceites vegetales parcialmente hidrogenados que tienen una textura más untable. ¿Ok? Igual existen derivados de animales rumiantes que contienen trazas de ácidos grasos trans por biohidrogenación, es decir, ellos mismos en su metabolismo los producen, pero su contenido es realmente muy, muy, muy bajo. Entonces, claro, los ácidos grasos trans vinieron a revolucionar la industria alimentaria y todo el mundo estaba fascinado porque podía untarle aceite al pan. Y ahora les cuento qué fue lo que pasó con esa gran revolución. Hago otra salvedad, que es de los ácidos grasos esenciales, que son ácidos grasos, como su nombre lo dice, esencial quiere decir algo que el cuerpo no pueda sintetizar, y son muy importantes porque sí se necesitan, entonces los tenemos que incluir en la dieta. Estos son importantes porque son precursores de mediadores de la inflamación. Ahorita vamos a hablar de la inflamación porque también es tendencia de que no hay nada peor que la inflamación y hacen dietas antiinflamatorias y a veces pareciera como que se les olvida que la inflamación es un proceso importantísimo del sistema inmune. Vamos a hablar de dos ácidos grasos esenciales, ácido graso linoleico, que es un omega 6, 18 carbonos, 2 insaturaciones, y el ácido graso linolénico, que es un omega 3, 18 carbonos, 3 insaturaciones. Recuerden que nosotros hacemos nuestros propios ácidos grasos, pero solo podemos hacer una insaturación en el carbono 9. Entonces, si necesitamos en el organismo ácidos grasos con estructuras más complejas, las plantas son gatísimas para hacer este tipo de estructuras, pero tenemos que consumirlas o consumir animalitos que coman esas plantas. Y bueno, después está el colesterol, que es el esterol más abundante en tejidos animales, que lo podemos encontrar libre en las membranas o esterificado. Y es importante porque es precursor de sales biliares, hormonas esteroideas y uno de sus precursores es a la vez precursor de vitamina D.
Otra cosa que es importantísimo de esto es que el colesterol no es energético, es decir, no aporta calorías, es estructural y aún así es sumamente importante. Ok, ya con esta clase yo duro 2 horas en bioquímica, pues duré 10 minutos. Vamos por lípidos sanguíneos, vamos a ver cómo nos va. Porque no es lo mismo la grasa que uno consume que la grasa que a uno le miden, que me salió el colesterol alto, los triglicéridos altos. Vean que ustedes no les miden, me salió el ácido linoleico bajo o me salió este ácido graso trans. Entonces, qué raro, si eso es lo que uno consume, pues, ¿qué es lo que le miden a uno en el perfil lipídico? Resulta que los lípidos no pueden andar por la libre, por la sangre. Se tienen que movilizar por medio de lipoproteínas, que son estructuras lipídicas con proteínas anfipáticas que permiten que la grasa pueda viajar por medios acuosos. Tenemos tres vías principales o tres rutas principales. La vía exógena, todo lo que pasa con la grasa de la alimentación, cómo se transporta principalmente hacia el hígado o hacia tejidos extrahepáticos, llámese músculo o tejido adiposo. Tenemos la vía endógena, que son los lípidos que sintetizamos principalmente en el hígado, que se van a movilizar de nuevo al tejido extrahepático. Y luego tenemos la vía reversa, que es una ruta que va hacia atrás, es decir, del tejido extrahepático, cualquier cosa que no sea hígado, incluyendo macrófagos en las arterias, pues lo vamos a recoger y lo vamos a llevar de vuelta al hígado, vamos a sintetizar sales biliares y vamos a hacer esta excreción de lípidos. Algo que también mucha gente no lo sabe es que este transporte reverso, principalmente de colesterol, es la única forma, el único mecanismo que tiene el cuerpo para deshacerse del colesterol. El colesterol no se suda, el colesterol no se quema, el colesterol no se orina, y muchas veces encontramos en redes sociales que si usted se toma tal suplemento, de repente va a orinar grasa. Si ustedes están orinando grasa, llamen al 911 porque la grasa no se orina ni se suda. Entonces, este transporte reverso, en donde participa el HDL, es sumamente importante para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Y por eso al HDL le dicen colesterol bueno. Entonces, cuando uno le sacan sangre y le miden el perfil lipídico, están midiendo colesterol total, colesterol asociado a HDL, colesterol asociado a LDL y triglicéridos totales. Pero vean que ellos no viajan solos, o sea, los triglicéridos van a estar dentro de una lipoproteína, el colesterol va a estar dentro de HDL o LDL. Entonces, no estamos hablando de lípidos que andan libres, sino que están asociados a una lipoproteína. ¿Qué hace el perfil lipídico? Nos da una idea de la concentración del colesterol o de los triglicéridos en sus lipoproteínas características, pero no nos indica nada del tamaño ni la cantidad de estas lipoproteínas. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es importante. Desde un punto de vista de riesgo cardiovascular, el tamaño de las lipoproteínas es importante. ¿Cuántas lipoproteínas también podría alterar que una persona tenga alto riesgo o no? Tampoco nos indica el estado de las lipoproteínas. ¿Por qué? Por ejemplo, el LDL, que realmente el LDL no es colesterol, es una lipoproteína que lleva colesterol, puede estar en perfectas condiciones, que lo hace una molécula mucho más o menos riesgosa que un LDL que esté oxidado o glicado. Pensemos en pacientes con diabetes no controlada, pensemos en pacientes que fuman, que no consumen suficientes frutas y vegetales, pues pueden tener estructuras oxidadas que sus receptores no reconocen y por lo tanto generan problemas a largo plazo, aterosclerosis, por ejemplo. Esto no nos lo dice el perfil lipídico. El perfil lipídico nos dice cuánto colesterol hay asociado a LDL. No le puedo decir ni de qué tamaño es, ni si está oxidada, ni si está glicada, ni cuántas hay. Entonces, esto es de tomarlo en cuenta porque muchas veces, y los que son clínicas, no me van a dejar mentir, alguien se hace un perfil lipídico, le dan el resultado, le llega el reporte, el correo, y de una vez a uno le mandan, me salió esto, ¿qué puedo comer? Y esto por sí solo no me dice mucho. Me salió el colesterol alto, bueno, pero el colesterol total, ¿cómo está HDL? ¿Cómo está LDL? Esa es una conversación que tenemos que tener porque el perfil lipídico es como estar viendo apenas la punta del iceberg de un montón de cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de salud cardiovascular. Entonces, ¿cómo se relaciona los lípidos de la dieta, eso que comemos, con los lípidos de la sangre? Porque entonces uno pensaría, ok, si me como algo que tenga colesterol, me sube el colesterol, como la canción.
No necesariamente. De hecho, el perfil lipídico no mide lípidos postprandiales, porque parte de los requisitos para hacerse un perfil lipídico es hacer ayuno. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa si el paciente hoy comió Choco Crispies o si el paciente hoy se comió 3 huevos con jamón, porque claramente uno no tiene grasa y otro sí. Entonces, depende del día, le va a salir alterado los triglicéridos o el colesterol y el día que comió carbohidratos, pues no. Entonces, realmente el consumo no es lo que a mí me interesa en un perfil lipídico. A mí lo que me interesa es ver cómo está el metabolismo basal de estas lipoproteínas. ¿Ok? Entonces, los kilomicrones, los famosos kilomicrones que los que llevaron clases conmigo saben que es mi molécula favorita del mundo, no se ven o no deberían verse en un perfil lipídico. Si el paciente dice, bueno, pero me hago el examen a las 8, yo desayuno a las 6, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que le van a hacer los triglicéridos altísimos, porque ahí hay kilomicrones. Y como yo no puedo medir exactamente a cuál lipoproteína están asociados los lípidos, pues yo nada más veo que el paciente tiene los triglicéridos por el techo. Entonces, ¿cómo entonces relaciono lo que yo consumo o qué relación tiene lo que yo consumo con lo que puedo medir en sangre? ¿De dónde vienen los lípidos sanguíneos? Pensemos, por ejemplo, en las dietas altas en carbohidratos. Las dietas altas en carbohidratos, y yo sé que todo el mundo tiene una tía que dice, es que los carbohidratos, las harinas se convierten en grasa. Y yo creo que mi tía por lo menos se imagina que se está comiendo un pedazo de pan y el pan empieza como a hacer una transmutación así de circo del sol y cuando ya va por el intestino, voilà, es triglicéridos y colesterol. Ese no es el caso. Pero sí, las dietas altas en carbohidratos pueden favorecer la síntesis endógena de grasas. ¿Cómo es esto posible o por qué ocurre? Varias razones. Recuerden que la reserva de glucógeno, que es como guardamos carbohidratos en nuestro organismo, es limitada. Entonces, no vamos a desperdiciar esa energía y vamos a utilizarla en una forma que se pueda reservar más. Y si bien el glucógeno es limitado, la grasa no tanto. Las dietas altas en carbohidratos favorecen la señalización de la insulina, que es anabólica, síntesis de grasa. Por el ciclo de las pentosas tenemos formación de NADPH, que es vital para hacer la síntesis de ácidos grasos. Y además, el proceso de glicólisis termina en piruvato, de ahí pasamos por la piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA, que es el bloque de inicio de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, el consumo de carbohidratos sí puede fomentar de manera indirecta un aumento en la síntesis de ácidos grasos que eventualmente se convierten en triglicéridos o bien el colesterol endógeno también proviene de acetil-CoA. Entonces hay que tomar esto en cuenta, que no es que el carbohidrato solito se convierte en grasa, sino que una dieta alta en carbohidratos favorece la síntesis endógena de grasa. Ok, ya llevamos 2 clases de bioquímica adelantadas. Ahora sí, empecemos con lo que nos compete. Les prometo que no voy a hablar mucho. Efecto de las grasas dietéticas en la salud. Hablemos de los ácidos grasos trans, porque yo les decía que los ácidos grasos trans habían revolucionado a la industria y también revolucionaron al mundo de la salud porque nos dio mucho trabajo. Vean el cambio que tenemos en energía, un 1% de la energía, un 2% de la energía, si lo cambiamos por un ácido graso o el otro. Conforme más sustituyamos nuestra energía por grasa saturada, grasa monoinsaturada o poliinsaturada, vemos cambios en este eje Y, que es el cambio en la enfermedad cardiovascular. Entonces, si aumentamos mucho el consumo de grasa saturada, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si aumentamos más bien grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, más bien ese riesgo baja. Y vean lo que pasa con las grasas trans. Vean, no hemos llegado ni al 2% y ya se dispara el riesgo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo hace o qué hace la grasa trans que sea tan peligrosa a nivel cardiovascular? Ok, voy a pasarlos para acá porque no veo esta imagen. El consumo de ácidos grasos trans aumenta la concentración de colesterol asociado a LDL. Aumenta la cantidad de partículas. Son LDL más chiquititas y más densas, son más heterogénicas. Aumenta los triglicéridos plasmáticos, disminuye HDL, activa procesos inflamatorios, hay disfunción endotelial, aumenta adiposidad y visceral y resistencia a la insulina. Y uno diría de ahí, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿en qué momento el consumir ácidos grasos trans
hace todo eso si no era que iban en una lipoproteína asociada a triglicéridos? ¿Cómo hacen las grasas específicas para hacer todo este zaperoco? Resulta que no es un asunto de el consumo por lipoproteínas, es que eventualmente esa lipoproteína tiene que soltar los ácidos grasos a los tejidos. Esto lo hace mediante la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa actúa, los ácidos grasos salen y estos actúan como moléculas de señalización. No es que la grasa trans se convierte en colesterol, no es que la grasa trans inflama solita, es que funciona con receptores específicos y este tipo de estructura casualmente genera disfunción endotelial, genera inflamación, aumenta la diferenciación de monocitos a macrófagos que hacen factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6. Entonces, cada ácido graso por sí solo, según su estructura, tiene la capacidad de generar respuestas distintas en las células. Entonces, no es que el alimento hace algo directamente, es que cuando estos ácidos grasos se liberan por la lipoproteína lipasa, pueden dar órdenes de señalización. Lo mismo sucede con la grasa saturada. Mucha gente me pregunta, es que ¿qué tiene que ver la grasa saturada con el colesterol? Yo asocio colesterol con colesterol, es lo más lógico. Si yo como colesterol, me sube el colesterol. ¿Qué tiene que ver la grasa saturada con el aumento del colesterol? Pues resulta que la grasa saturada y los ácidos grasos trans tienen la capacidad de activar ciertas proteínas que generan esfingolípidos que aumentan la síntesis de VLDL, que es una lipoproteína del transporte endógeno, es decir, generamos más grasa a nivel hepático. Además, de la misma manera, la grasa saturada disminuye la síntesis de receptores de LDL. ¿Esto qué quiere decir? Que el LDL pasa en sangre por más tiempo y el estar en sangre por más tiempo, pues es más susceptible a oxidaciones, a glicaciones y a modificaciones que eventualmente no son reconocidas por las células y el sistema inmune actúa generando células escumosas y el proceso de aterosclerosis. Entonces vean que no es algo directo, no es que la grasa se convierte en LDL, es que me genera señalización que me hace cambios en este metabolismo. ¿Ok? Esto es lo que les decía de la grasa saturada. Vean que cuando uno consume más grasa saturada, aumenta la cantidad de colesterol libre dentro de la célula, disminuye la expresión de los receptores del LDL y eventualmente aumenta el LDL en sangre por el consumo excesivo de grasa saturada. Y bueno, hablemos del debate del colesterol, que es un tema que es bastante interesante porque durante mucho tiempo el límite era 300 miligramos por día de colesterol. Solo que esto se eliminó hace más de 10 años, se eliminó en las guías del 2015. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de retrocontrol negativo. Tenemos dos. Cuando yo consumo mucho colesterol, se absorbe, si acaso, 50, un 60%, porque tenemos una expulsión del colesterol de la dieta. Entonces, por ABCG5 y ABCG8, botamos el colesterol para que sea eliminado por heces. Entonces, no se absorbe tanto. Y el segundo es que cuando hay mucho colesterol ingresando a una célula, pues esa célula recibe la orden de no sintetizar su propio colesterol. Entonces, disminuye la síntesis. Cuando un paciente tiene el colesterol elevado, no es precisamente porque se lo comió, es porque lo sintetizó mucho. Y ya vimos que esto ocurre principalmente cuando hay grasa saturada y dietas altas en carbohidratos. Entonces, eh, el debate del colesterol fue bastante importante porque en ese momento era, ¿qué alimento tiene muchísimo colesterol? El huevo. El huevo de gallina tiene 186 miligramos de colesterol. Cuando solo podemos consumir 300, pues con 2 huevos ya llenamos nuestro límite. Sí, es cierto, tiene colesterol y sí, lo aumenta, pero no aumenta la relación LDL-HDL. El riesgo no cambia realmente. Es una fuente maravillosa de proteínas, de vitaminas, de minerales y de antioxidantes, luteína y zeaxantina principalmente. El huevo tiene todas las vitaminas que necesitamos excepto vitamina C. Es una maravilla y mejora la funcionalidad del HDL. Es decir, tenemos HDLs más funcionales, más capaces de recoger colesterol en macrófagos y por lo tanto disminuye el riesgo cardiovascular. Cuando un paciente, pregúntenle ustedes, las clínicas de nuevo, no me dejen mentir, si ustedes les dicen, no puede comer huevo, el paciente de repente entra en crisis, entra en caos y dice, bueno, ¿qué puedo comer? Cambio el huevo por otra fuente de proteína de desayuno, entonces empiezan a comer salchicha, altísima en grasa saturada, que me sintetiza más colesterol. Bueno, entonces comen más carbohidratos. De nuevo,
más insulina, más acetil-CoA, más NADPH. Entonces, al final, cuando eliminamos un alimento que puede considerarse positivo, pues al rato estemos generando problemas con sus sustituciones, porque el paciente no va a dejar de comer, por algo lo tiene que sustituir. Ok, hablemos entonces de tendencias, las tendencias del día de hoy. Aceites vegetales. No voy a pedir que levanten la mano, pero mucha gente está súper asustada con los aceites vegetales. Hay una médico en Estados Unidos que se hizo muy famosa que habla sobre los Hateful Eight, los odiados ocho, que son el aceite de girasol, canola, maíz, soya, semilla de algodón, cártamo y semilla de uva y salvado de arroz. Nosotros no conocemos tantos, pero ella habla de que estos aceites son venenos. Si ustedes abren redes sociales y buscan aceites de semilla, les van a salir que mejor comen racumín porque esto básicamente los está matando. Esos aceites por lo general son extraídos de semillas. Aquí se salva, por ejemplo, el aceite de aguacate que viene extraído de la pulpa o el aceite de oliva. Esos son prensados en frío, que es una extracción mecánica a bajas temperaturas, bajo me refiero a menos de 50 grados centígrados, y estos preservan nutrientes, olores y sabores propios de la planta, presentan un punto de humo bajo y tienen una vida de anaquel corta. Entonces, ¿qué pasa? Se refinan. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a sacar otros compuestos por medio de solventes orgánicos, principalmente hexano, y posteriormente se blanquean y se desodorizan. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no huelen y ya no saben a su materia prima. Tienen un punto de humo muy alto y resistencia a la oxidación, entonces aguantan más. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente entonces está diciendo que estamos consumiendo hexano, que estamos consumiendo el mismo material que tiene la gasolina. Y entonces hay todo un burumbum y un terror a estos aceites de semillas, porque además estos aceites de semillas son altos en ácido linoleico. Y ese ácido linoleico, si vemos aquí la línea de producción, es precursor de prostaglandinas de la serie 2, que son los mediadores de procesos inflamatorios. Si vemos acá los omega 3, el ácido linoleico, más bien es precursor de ácido ecoisapentanoico, que genera DHA y por lo tanto procesos antiinflamatorios. Entonces, si bien hay que consumir de los dos, porque nosotros no queremos dejar de inflamarlos, por más de que los influencers les digan que la inflamación es terrible, necesitamos de inflamación, pero no en grandes cantidades. Y como estas desaturasas, estas enzimas se comparten, la teoría dice que una dieta alta en ácidos grasos poliinsaturados del tipo de omega 6 compite por estas enzimas y genera inflamación y no permite la resolución de estos procesos. ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, esos son los Hateful Eight, los 8 temidos, y podemos ver la cantidad de ácidos grasos linoleico y los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos saturados. Recuerden que consumimos alimentos, no nutrientes aislados. Entonces, básicamente por ahí va el asunto, por ahí va el miedo que le tiene la gente a estos ácidos grasos. Sin embargo, no hay evidencia epidemiológica que el consumo moderado de aceites de semillas aumente ni el estrés oxidativo, ni marcadores inflamatorios, ni el riesgo cardiovascular. Al parecer, siguen siendo perfectamente sanos. Esto no quiere decir que vayan a tomarse un batido de aceite y sobre todo hay que tomar en cuenta la democratización de la nutrición, porque muchas veces los aceites que recomiendan para sustituirlos son carísimos. Entonces, a veces uno le tiene que decir al paciente, ¿con qué te va a cocinar? Y con lo que pueda consumir. Yo prefiero que un paciente consuma con menos aceite y que no haga frituras a que haga frituras tan altas temperaturas, de alta inmersión, que recicle ese aceite por más aguacate virgen que sea, pues realmente es preferible abogar por el balance y por la moderación que esta prohibición de los aceites vegetales nos están matando a todos. Entonces, realmente la evidencia epidemiológica no está ahí. Sí, son menos nutritivos, sobre todo los refinados, porque no tienen los antioxidantes, porque ya les han sacado básicamente un montón de nutrientes, pero siguen manteniendo su funcionalidad para la cocción. Entonces, de ahí, con respecto a esto, pues la evidencia todavía no está ahí como para que nos alarmemos. Luego está la manteca de cerdo, que es lo in del momento. Todo el mundo ahora dice, bueno, entonces ya no puedo cocinar con aceite de soya, voy a comprar manteca de cerdo. Y todo el mundo se volvió loco y vean que la manteca de cerdo tiene bastantes peculiaridades. Una de las más interesantes es que vean que tiene suficiente o un montón de ácido oleico, como si fuera aceite de oliva. No es una grasa tan saturada como mucha gente piensa.
¿ok? Sí tiene bastante grasa saturada, pero menos que el aceite de coco, y tiene su buena cantidad de aceite, de ácido graso oleico, que es 18 con una insaturación. Si lo comparamos con la mantequilla o el beef tallow, que también está súper famoso, podemos ver que tiene muchísimo menos colesterol que estas dos últimas y que de nuevo tiene más grasa monoinsaturada y menos grasa saturada. Y dependiendo de la vida del animal, si lo asolean bastante, pues también es fuente natural de vitamina D. Y no todas las grasas de cerdo son iguales. Está la manteca blanca, que es la que se usa para repostería, que es de más alta calidad. Luego está la manteca de cerdo, que es la que viene de la espalda. Y la que encontramos en el súper es parcialmente hidrogenada. Entonces, muchas veces el paciente va a comprar manteca de cerdo pensando que es muchísimo más sano que el aceite vegetal y resulta que esta tiene ácidos grasos trans. Entonces, tampoco es una buena idea y hay que entender que no toda la manteca de cerdo es igual. Si hacemos estudios igual, esto fue un follow-up en Rusia, el consumo de manteca de cerdo se relacionó con enfermedad cardiovascular y muerte después de 11 años, y esto no pasó con margarina, mantequilla o aceite vegetal. Luego encontraron que una dieta alta en manteca y colesterol alteran el perfil lipídico, pero no una dieta solamente alta en manteca. Entonces, esto nos indica que tenemos que ver tendencias y patrones globales. No es, me comí un chicharrón, el chicharrón me va a matar o me va a curar de algo. No, es, me comí un chicharrón, pero consumo suficiente fibra, frutas, vegetales, agua, sueño, manejo de estrés, o sea, todo confabula para que el riesgo sea real o no. Y hay que tomar en cuenta esto. En el 2026 cambiaron las guías alimentarias, se incluyeron las grasas animales dentro de la categoría de grasas saludables, se dio la promoción del consumo de lácteos enteros. Sin embargo, se siguió con el tope del 10% de las calorías totales a grasa saturada. ¿Esto qué quiere decir? Dijeron, hey, la grasa saturada no es tan terrible como pensábamos, podemos volver a consumir alimentos de origen animal sin miedo. Esto no quiere decir que ahora nademos en manteca chancho, que nos bañemos en mantequilla, que pasemos comiendo grasa, porque igual no debería pasarse del 10% de las calorías totales. ¿Esto qué quiere decir? Que si a un paciente le encanta el gallo pinto con manteca de cerdo, puede hacerse un gallo pinto con manteca de cerdo, pero no tiene que andar haciendo la papa frita, el pescado y todas sus cocciones con manteca de cerdo, porque es grasa saturada al fin y al cabo. Y bueno, ya para cerrar, las tendencias en redes sociales son peligrosísimas, porque entonces dijeron, la mantequilla no es tan terrible, entonces sale la gente comiendo mantequilla como si fuera un apretado en el bus, como si no pudiera untársela al pan. Salió la gente, las ventas del beef tallow crecieron montones porque la gente ahora le tiene miedo a los aceites vegetales. El aceite de coco, de nuevo, tiene efectos positivos. Algún día hablaremos sobre los triglicéridos de cadena media, que están como por ahí, pero no siguen siendo más positivos que más aterogénicos que la mantequilla. Entonces, al final, creo que la tendencia tiende a ser muy, valga la redundancia, tiende a ser muy extrema. Es, la mantequilla no es mala, como solo mantequilla. Que el aceite de coco es bueno para tal cosa, como solo aceite de coco. Me lavo la cara con aceite de coco, me lavo los dientes con aceite de coco. No es el caso. Uno puede tomar decisiones con respecto a con qué hace el aderezo la ensalada, con qué se cocina el gallo pinto, con qué se hace un huevo, con qué hace frituras, con qué hace otras preparaciones que requieran grasa. Y de esa manera no nos sale tan caro, de esa manera no nos casamos con un tipo de grasa y de esa manera estamos consumiendo diferentes ácidos grasos a lo largo del día. Las recomendaciones generales de todo esto, yo hablé muy rápido, perdón, y me pasé, es limitar fuentes de grasas saturadas. Recuerden, fuentes, comemos alimentos, no nutrientes aislados, frituras y alimentos procesados, fuentes de ácidos grasos trans. Busquemos ácidos grasos esenciales, sobre todo los omega 3, para que esa relación que debería ser 5 o 4 a 1 no sea 20 a 1, que es como lo que se encuentra en las dietas occidentales. Y vitaminas liposolubles, aguacatico, aceitunas, nueces, semillas, pescados grasosos. El patrón alimentario es más importante que un alimento aislado. Entonces, evaluemos no solo si el paciente consume mantequilla versus margarina, evaluemos si el paciente está consumiendo o está cumpliendo las métricas de cuántas frutas, cuántos vegetales, cuánta fibra, cuánta agua. Y como un todo, yo puedo evaluar riesgo y hacer las modificaciones que sean necesarias. Pero solo saber que el paciente le gusta comer manteca chancho, pues no me da muchísima información. Ojo con las tendencias en redes sociales. Yo sé que a las chicas clínicas pues les cuesta muchísimo que llegue el paciente y dicen, pero es que a mí, yo vi un TikTok que decía que había que hacer esto, pues vamos a tener que trabajar muchísimo con informar de manera correcta y esto incluye
quitar mitos y desinformar, que eso es lo que, y la desinformación, que eso es lo que nos va a hablar ahora la profesora Giselle. Considerar factores socioeconómicos, o sea, por más buena que sea la grasa de aguacate y la grasa que sacaron de una semilla rarísima que solo se trae del África, mucha gente no la puede pagar. Entonces, considerar lo que el paciente pueda consumir sin que se sienta culpable de que, ay, no, yo solo compré aceite de canola porque es lo que me alcanzó. Bueno, vamos a enseñarle a trabajar con aceite de canola, a cocinar de una manera que no se le queme, que no se le oxide, que no sea tanto, para que el paciente realmente haga lo que le dijimos, porque si no, no va a comprar el aceite carísimo que le dijimos que comprara y pues nos termina saliendo mal el plan. Recuerden que un plan dietético en el papel siempre queda perfecto, pero estamos trabajando con personas. Siempre, siempre busquemos el balance, tratemos de no prohibir alimentos, tratemos de no desarrollar miedos a nutrientes y establezcamos que a través de la nutrición y del consejo profesional el paciente tenga una relación sana con su cuerpo y con la comida. Y con esto terminé. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi Instagram, es Bioquímica en Pijamas y cualquier cosa, ese es mi correo si tienen alguna duda. No sé si tenemos chance de aclarar algo así en rapidín y si no, pues muchas gracias. Si quieren las dudas las vamos a ver al final. Le agradezco muchísimo a la profesora Gabriela Murillo por no solo su tiempo, sino también el educarnos de esta manera. Vamos con la siguiente ponencia para no atrasar el tiempo de los que nos están acompañando y vamos a iniciar con el tema de las grasas y salud, verdades y controversias que va a estar a cargo de la profesora Giselle. Ella posee una maestría en nutrición clínica de las enfermedades crónicas no transmisibles, imparte clases en la Escuela de Nutrición desde el 2005 en el área clínica con el mismo énfasis de enfermedades crónicas no transmisibles y actualmente es la coordinadora de la sección normal y clínica aquí en la Escuela de Nutrición. Voy a darle el espacio a ella para que pueda iniciar. Para mí es un gusto estar acá en esta jornada de inauguración del semestre. Hay algunas cosas que ya he compartido con los chicos en mis clases de dislipidemias, ¿verdad? Y qué bueno que tuvimos también a la doctora Gabriela. Yo les voy a hablar sobre lo que, un poco la tendencia ahora déjenme esconder aquí los controles, en la literatura científica, ¿verdad? Con respecto a grasas y salud, las verdades, las controversias, ya la doctora les habló, qué dicha de la manteca de cerdo, porque esa es una de las principales preguntas. Entonces, hoy vamos a intentar abarcar esto. ¿Qué pregunta la gente en la consulta? Ya tuvieron un adelanto. ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dice la nueva evidencia? ¿Y qué entonces decimos los nutricionistas? Creo que esa última, no sé si la voy a poder responder a ciencia cierta porque es complicado. Cuando la gente llega a la consulta, nos está preguntando y en charlas siempre preguntan, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? Y al día de hoy es una de las preguntas más difíciles de responder porque no hay certeza de cuál es el mejor. El aceite de coco es saludable. El aceite de coco viene ganando fama, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo y la gente sigue preguntando si lo utilizan o no. Si se puede utilizar el aceite de oliva para cocinar. Ya que es el mejor a criterios muchos. Si la manteca de cerdo baja el colesterol, hay muchos pacientes y en redes ustedes ven, como decía Gabriela, la gente que dice, no, ahora hay que comer manteca de cerdo para bajar el colesterol. Si es mejor la mantequilla o la margarina, o muchas veces preguntan si la margarina es puro plástico, o sea, es algo incomible que nos está vendiendo la industria, ¿verdad? Esas son algunas de las dudas que tiene la gente y yo voy a intentar responder algunas desde el punto de vista de la literatura. Ya, como les digo, Gabriela tocó algunos temas, entonces en eso no me voy a meter mucho. Lo cierto es que las grasas alimentarias es un tema controversial donde hay más preguntas que respuestas. Yo no sé cuántos años yo tengo de dar la clase de dislipidemias y, y cada año hay más evidencia, pero que no aclara el asunto, sino más bien lo enturbia, digamos. Entonces, ¿quién dice la verdad? Hasta el momento le hemos creído a organismos internacionales.
de prestigio y de renombre, sobre todo viniendo de Estados Unidos, pero hay muchas dudas, digamos, en la literatura que lo van haciendo a uno cuestionarse realmente quién dice la verdad. Entonces, para darles un poco de historia y contexto, en 1950, en los años 50, el nutricionista Ansel Keys eh, promueve, digamos, que el consumir grasa saturada elevaba el colesterol LDL y esto era lo que causaba la placa en las arterias y eso derivaba en enfermedad cardiovascular. Y fue lo que se conoció desde ese momento como la hipótesis de la dieta del corazón. Entonces, a partir de ese momento se empezó a promover y sobre todo en los años 60 cuando este senador George McGovern lideró, digamos, un comité del Senado de Estados Unidos junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y promovieron esta cultura de la dieta baja en grasas, perdón, dieta baja en grasas y la hipótesis del corazón. Y después otro punto, digamos, de inflexión, creo yo, en toda esta y, promoción de la dieta del corazón, fue el año 1984 donde se realizó este ensayo, el LRC-PPT. Este ensayo, pues, era un ensayo para ver el efecto que tenía la colestiramina en el colesterol. No tenía nada que ver con la dieta. Y por 7 años se le dio a la gente colestiramina y concluyeron que sí se bajaba el colesterol y que bajar el colesterol era esencial para el manejo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, los investigadores de este estudio, en conjunto con los institutos nacionales de Estados Unidos y la Asociación Americana del Corazón, a partir de este año dijeron, literalmente la literatura dice así, que dieron un salto de fe. Entonces ellos dijeron, si con este estudio se bajó el colesterol con medicamento, y esto redujo las enfermedades cardiovasculares, entonces si reducimos el colesterol de la dieta, pues también va a bajarse el colesterol total. O si bajamos la grasa de la dieta, va a bajarse el colesterol total y esto va a producir pues un resultado positivo en enfermedad cardiovascular. Va a ser un resultado similar. Y ahí entró a partir de ese año con toda la fuerza una campaña publicitaria apoyada por el gobierno de Estados Unidos y por la industria alimentaria, donde se promovía una dieta baja en grasa para reducir el colesterol y la enfermedad cardiovascular, pero el problemita fue que no tomaron en cuenta los carbohidratos. Entonces se llenó el mercado estadounidense y por lo tanto el nuestro fue exportado de productos que tenían la etiqueta bajo en grasa, pero probablemente eran altos en carbohidratos, altos en grasa saturada. Y hay mucha evidencia y se sabe que desde los años 70 o 60 que ya se venía hablando de una dieta baja en grasa, eso no disminuyó la obesidad en Estados Unidos, más bien la disparó y tenían hasta un tercio de la población más obesa desde que se empezó a promover la dieta baja en grasa. Entonces, esto es importante porque en este año, a partir de este momento, a todos los profesionales en salud, al público en general, se le empezó a vender la idea de dieta baja en grasa. Entonces, ¿qué dicen las guías al día de hoy? Digamos, este año yo estaba muy feliz porque desde hace unos cuantos años que yo vengo hablando de esta polémica, pero no habían guías actualizadas. En 2026, o sea, este año ya sale la guía de la Asociación Americana del Corazón y yo dije, bueno, ya vamos a ver algo diferente en la guía. Y la guía lo que dice es esto.
literal, esta imagen es sacada de ese artículo, que hay que comer muchas frutas y vegetales y variedad de frutas y vegetales, que debemos elegir fuentes de proteínas saludables, que hay que comer más cereales integrales sobre los cereales refinados, que hay que preferir las grasas insaturadas sobre las saturadas, o sea, todavía al 2026 se dice que no hay que comer grasas saturadas, que hay que reducir los azúcares añadidos, cuidar la cantidad de sodio, evitar los alimentos ultraprocesados y evitar el alcohol, o si no se consume alcohol, pues no empezar con ese hábito. Déjenme traer aquí. Y después, digamos, los patrones de alimentación que tienen la evidencia más fuerte de uso son la dieta mediterránea, la dieta DASH y las dietas vegetarianas. Entonces, principalmente para una reducción más pronunciada del LDL, la dieta vegetariana. Entonces, muchas frutas, vegetales, frutos secos, leguminosas, cereales integrales. Pero hace un especial énfasis en evitar las grasas saturadas. O sea, están diciendo lo mismo que en los años 70, ahora en el 2026. Entonces, viendo este otro artículo que es una práctica de guía clínica de nutrición basada en evidencia de la Academia de Nutrición y Dietética, esta es del 2023, ellos basan sus recomendaciones en tres principios básicos, digamos. Uno, la cantidad de ingesta de grasas saturadas. Entonces dicen que se debe reducir las grasas saturadas dentro de un patrón alimentario saludable individual. Pero cuando ya yo volví a revisar esto, empecé a ver como la letra pequeña del contrato. Entonces dice, bueno, si reduzca grasa saturada. Sin embargo, no se encontraron asociaciones significativas en la mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular o cardiopatía coronaria, con el consumo de grasas saturadas. Después dicen, hay que reemplazar las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, principalmente de aceites vegetales. Sin embargo, no hubo un efecto significativo sobre la mortalidad en todas las causas. Y después la 3, que todavía es más confusa y por más que la leí en español, en inglés, o sea, no le encontré tanta lógica, es que los profesionales pues debemos priorizar la reducción de grasa saturada sobre fuentes específicas de alimentos. O sea, hablen de reducir grasa saturada, pero no prohíban ciertas fuentes de alimentos que son importantes. Entonces, es difícil decirle a la gente no coma grasa saturada, pero no hablar de las fuentes de alimentos con grasa saturada. Pero lo que quiero que vean es esta segunda columna. En esta columna, el número se refiere a la fuerza que tiene esa recomendación. Si tiene el número 1 es fuerte, si tiene el número 2 es débil. Entonces, de los 3 pilares de las recomendaciones de la Asociación Americana, estos son de la Academia de Nutrición y Dietética, solo esta tiene fuerza de evidencia, ¿verdad? Importante, y las letras se refieren a la certeza de la evidencia. Entonces, A es una certeza alta, B moderada y C baja. Entonces, vean que de 3, 2 tienen certeza moderada o baja y solo una tiene una fuerza de recomendación importante. Y este mismo artículo presenta este cuadro con la lista de artículos en los que, digamos, se basan estos 3 pilares de recomendación. Y en resumen, y por eso se los puse ahí en rojo, solo este artículo de Hooper del 2020 tiene la suficiente significancia clínica y estadística para decir que la grasa saturada se asocia con morbimortalidad cardiovascular. Todos los demás artículos no tienen ni significancia estadística y como pueden ver aquí en esta columna, los datos son muy inciertos. Todos tienen una baja certeza o no hay dato
o muy baja o muy baja o no hay. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionarse, ok, si esta es la base de las recomendaciones con una certeza tan baja y con una fuerza de significancia tan baja también, ¿por qué seguimos repitiendo en 2026 que hay que comer, no, o no se puede comer casi grasas saturadas? Entonces, algunos artículos donde se viene hablando, y esto lo hemos presentado en clase, donde se viene hablando sobre este cambio en el paradigma de la dieta del corazón. Ahí les puse las referencias y ahora voy a hablar, ¿verdad? Sobre el tema. La hipótesis de la dieta del corazón de los años 50 promulgaba esto. Bueno, pasó de que había que comer, si reducíamos grasa saturada, había menos enfermedad cardiovascular y menos muertes. Después pasó a que sustituir grasa saturada por aceites vegetales ricos en ácido linoleico disminuían el colesterol sérico. Para esto había una relación causal establecida con estudios randomizados, controlados o al azar, ¿verdad? Entonces era como una evidencia fuerte de que si comemos menos grasa saturada, la cambiamos por aceites, baja el colesterol sérico. Pero no había una relación causal establecida de que bajar el colesterol sérico se traducía en menos eventos y muerte por enfermedad coronaria. Y entonces empiezan los cuestionamientos en diferentes publicaciones porque se habla de que las recomendaciones actuales se basan en estudios pequeños de hace 40 o 50 años que tenían muchas fallas metodológicas, que no consideraron el nutriente de reemplazo, o sea, nada más dijeron quiten grasa saturada, pero la gente entonces quitó la grasa, pero siguió comiendo carbohidratos. Y cuando se reemplaza la grasa saturada por carbohidratos, como ahora bien explicaba la doctora Murillo, entonces sí se reduce el LDL, pero también se reduce el HDL y aumentan los triglicéridos. Entonces, al final, no necesariamente eso tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular. También es cierto, como lo acabamos de ver, que hay una variedad de partículas de LDL con características físico-químicas diferentes que no se están tomando en cuenta, digamos. Entonces, cuando se consume grasa saturada, aumentan las LDL grandes que no están relacionadas o tienen una asociación débil con enfermedad cardiovascular, y las LDL pequeñas y densas, que son las aterogénicas, no se aumentan cuando se consume grasa saturada. Perdón. Y esto, que entonces, o sea, en todos estos años se ha estudiado a más de 400,000 personas con respecto al consumo de grasa saturada y la relación grasa saturada, enfermedad cardiovascular, y aún al día de hoy no existe una base para recomendar una dieta baja en grasa saturada. La información no es consistente y cada vez que sale un estudio dice, este, faltan datos o hay que estudiar más para dar como un criterio único. Está este estudio donde el MCE se llama, por sus siglas, se reanalizó, digamos, todos los datos de un estudio que se había hecho en los años del 68 al 73, más o menos con 9,500 personas. Y fue el primer gran ensayo dietético que se realizó y el objetivo era demostrar que al disminuir el colesterol total, reemplazándolo por grasas saturadas, como los aceites vegetales, ¿verdad? Disminuía la mortalidad. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Este estudio es del 2018. Tomó los datos del estudio original, eh, datos no publicados, datos de una tesis de maestría que también había usado la base de datos de este estudio y
Lo interesante también es que tomaron datos de biopsias porque los pacientes tuvieron un seguimiento largo, incluso después de su muerte, tomaron datos de las biopsias para ver este, las arterias y todo. Entonces, con toda esa información, nuevamente reanalizaron los resultados. ¿Y qué encontrar? Que en el grupo de intervención sí es cierto que reducir la grasa disminuyó el colesterol y sí disminuyó, o sea, el colesterol total y el LDL disminuyen al reducir el consumo de grasa saturada, pero eso no se vio reflejado como menos arteriosclerosis e infartos y más bien hubo cierta, sobre todo en las biopsias donde se vio que a mayor reducción de colesterol total, de repente mayor riesgo de muerte. Las biopsias mostraban que se murió más la gente en el grupo de intervención por infarto que los que no fueron intervenidos. Y entonces, reemplazar la grasa saturada por aceites redujo el LDL, no afectó el HDL, pero también volvió a las LDL más susceptibles a oxidación, incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular y al final, con todos estos datos, no hubo evidencia de mayores beneficios en la mortalidad por enfermedad cardiovascular o todas las causas de muerte, dejando de comer grasa saturada. También esto, ahora lo mencionó Gabriela, la matriz alimentaria es como esa estructura física y química de un alimento donde van a organizarse, van a relacionarse los componentes del alimento nutricionales, grasas, vitaminas, proteínas, y los componentes no nutricionales, como la fibra. Entonces, es tal vez de lo que más se cuestiona actualmente porque los nutrientes no están aislados en el alimento. No es lo mismo estudiar la grasa saturada sola que la grasa saturada de la leche o de la carne, ¿verdad? Porque hay una matriz alimentaria que actúa y hace que el efecto tal vez de un nutriente, que si lo estudio solo es heterogénico, al estar en la matriz alimentaria, ¿no? Entonces hay un sinergismo y interacciones entre los componentes de los alimentos que no se ha tomado en cuenta al dar muchas de estas recomendaciones y al hacer muchos de estos estudios porque se ha estudiado el alimento aislado. La otra cosa fundamental que como ya lo vimos ahora que tuvimos la mini clase de bioquímica, es que no existe un solo tipo de ácido graso saturado. Hay muchos, están los de cadena media, bueno, de corta, corta, media, larga, cadena muy larga, y no todos tienen el mismo efecto, sino que cada uno tiene efectos biológicos diferentes que son modificados por esa matriz alimentaria y también por el contenido de carbohidratos. Em, y desde los años 50, o sea, se están metiendo todos como en una misma bolsa y vean que en el 2026 la Asociación Americana del Corazón dice, no coma grasa saturada. Sí, pero ¿cuál tipo de grasa saturada? Porque hay muchos, ya no podemos hablar solo de un tipo de grasa saturada. Y esa respuesta todavía no existe, no la han dado los organismos que promueven, digamos, estas recomendaciones. También que cada persona, digamos, tiene una respuesta metabólica individual a los ácidos grasos saturados. Incluso se dice que hay una variación interindividual en la respuesta del LDL a la grasa saturada que no se está tomando en cuenta cuando se dice que pues la grasa saturada es mala. Entonces, lo vemos acá donde tres alimentos fuente de grasa saturada, en este caso la leche y el queso altos en grasa, tienen una composición súper diferente de ácidos grasos, incluyendo a la carne, ¿verdad? Entonces tenemos aquí desde los de cadena media, corta, estos los menos de 4, los de cadena media y los de cadena larga. Entonces, cada uno de esos ácidos grasos va en diferente proporción, va a tener características físicas y químicas diferentes y van a tener diferentes efectos en los lípidos sanguíneos
porque están en una matriz alimentaria. Entonces, un poco ya la conclusión de esto es que el consejo anterior, vean que esto es del 2020, del Colegio de Cardiólogos Americanos, dicen, el consejo anterior, que realmente es el actual, es del 2026, de restringir la ingesta de grasas saturadas para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, debería verse con los lentes de la evidencia actual, donde los efectos en la salud de los ácidos grasos saturados depende de interacciones con los componentes naturales del alimento y compuestos nutricionales y no nutricionales. Entonces, de repente, consumir lácteos enteros, carne roja no procesada o inclusive el chocolate negro amargo, ¿verdad? Sin azúcar, eh, la matriz alimentaria tan compleja de estos alimentos donde hay proteína, micronutrientes, fosfolípidos, probióticos, hacen que no aumenten el riesgo de enfermedad cardiovascular o de diabetes. Por lo tanto, vean que esto lo decían en el 2020. Las nuevas recomendaciones deberían enfatizar en estrategias donde se hablen de patrones dietéticos saludables y no tanto de un nutriente. Pero ya vimos que en 2026 seguimos hablando lo mismo. Y sobre todo porque esa evidencia nos dice que la hipótesis original de la dieta del corazón, que era tan simple como que reducir la grasa, reducir el colesterol y eso reducía la enfermedad coronaria, está evolucionando. Entonces, a la luz del entendimiento actual, no es solo grasa saturada versus grasa poliinsaturada, tienen un papel muy importante los carbohidratos, otros nutrientes. El colesterol LDL no es el único marcador lipídico, como ya vimos con la doctora Gabriela, entra en juego el HDL, los triglicéridos, las apolipoproteínas, y entonces el enfoque debería estar en dar una recomendación de un patrón dietético que no se limite a uno o dos nutrientes, ¿verdad? Y también que hay otros factores no lipídicos que son relevantes en la génesis de la enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de presión arterial, trombosis, la función endotelial, la inflamación, estrés oxidativo, etcétera. Entonces no podemos decir nada más que es la grasa saturada y el colesterol lo que produce enfermedad coronaria, porque realmente es muy compleja las causas de por qué ocurre una enfermedad coronaria. Y vean que a hoy, nada más lo puse porque es un artículo de este año donde se sigue, porque seguirán investigando, ¿verdad? El rol de la grasa dietética en la enfermedad cardiovascular y dicen, bueno, existe una asociación inversa entre el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no hay evidencia de un efecto protector causal. O sea, seguimos en lo mismo, no hay una conclusión fuerte, digamos, al respecto. Y si hablamos de aceites, que ya la doctora tocó un poco, entonces yo nada más quería decirles que esto es entrar a otro mundo, o sea, podríamos hablar aquí 1 o 2 o 3 horas solo de aceites vegetales, porque realmente es muy polémico y la literatura científica no es como abundante al respecto. Entonces, eh, bueno, aquí me encontré que es del 2026 de la Academia de Nutrición y Dietética, donde hacen una revisión sobre la calidad nutricional de los aceites, realmente una propuesta, digamos, de cómo medir la calidad nutricional y con eso vamos a terminar. Pero básicamente es que los aceites cuando se extraen en su estado natural, ¿verdad? Van a tener una serie de componentes, pues lipídicos y compuestos menores, y todos estos tienen que ver con la afectación que tenga ese aceite, digamos, en sus características organolépticas. Por ejemplo, los ácidos grasos libres que se producen a la hora de la extracción van a afectar el sabor, el punto de humo. Los fosfolípidos tienen que ver con el color oscuro del aceite y también con el aspecto turbio.
estos productos de oxidación tienen que ver con el sabor, con la estabilidad del aceite a la hora de cocinarlo, con el color y pues los contaminantes químicos que se producen también depende de la manera en que el aceite sea extraído de la semilla. Entonces, llena el aceite de pesticidas, de metales pesados, pues todo eso tiene que ver con la toxicidad, ¿verdad? Del aceite. Entonces, básicamente un aceite crudo puede sufrir extracción mecánica o extracción por solvente. Entonces, y es necesario por todos esos componentes que les acabo de enseñar que el aceite sea refinado. Y hay dos formas, puede haber un refinamiento físico o el refinado químico. Y el refinado se hace para, pues, extraer todas esas sustancias que eh, hacen que el aceite pierda sus características organolépticas y también la estabilidad del aceite al cocinar. Entonces, digamos que el refinado es un mal necesario, pero a la vez hace que esto sea lo que más se cuestiona de los aceites. Entonces, los detractores del refinado, ahorita vamos a ver las razones por las cuales dicen los aceites no. El refinado, como les decía, mejora la estabilidad a la cocción, las características organolépticas, elimina los contaminantes, pero también hay formación de los ácidos grasos trans, que ya vimos, y de eso no hay ninguna duda de que son nocivos. Y también elimina sustancias que contribuyen a las propiedades saludables del aceite, como, por ejemplo, los fitosteroles. Entonces, los detractores dicen esto: el consumo de aceites de semillas industriales es un desajuste evolutivo. Es decir, todavía en el año 1930, más o menos por ahí, ingresó la soya, se introdujo la soya a Estados Unidos y ya para 1950 el aceite vegetal era el más popular en el mercado. Entonces, antes de 1930 no existían las maquinarias para extraer aceite. Entonces, ¿qué comía la gente? Grasas de origen animal y no habían mayores índices de mortalidad y enfermedad cardiovascular. Pero comer aceites de semillas industriales aumenta la proporción de ácidos grasos omega 6 respecto a omega 3 y ya sabemos que son inflamatorios y oxidantes y que las semillas industriales son inestables, se oxidan fácilmente, tienen aditivos. Hay mucho cuestionamiento también de los cultivos genéticamente modificados, sobre todo en soya y en canola, y que cuando los aceites de semillas se calientan repetidamente, se crean subproductos tóxicos, sobre todo la formación de ácidos grasos trans al calentar el aceite. Entonces, dos criterios críticos en los aceites es la temperatura y el tiempo de fritura, eh, porque estas van a determinar el contenido de ácidos grasos trans. Entonces, se supone que los aceites con mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados son los que producen más ácidos grasos trans y los aceites con más contenido de monoinsaturados son menos reactivos al calor. Por eso es que se habla del aceite de aguacate, el aceite de oliva. Pero en esta gran variedad de el mundo de los aceites, todavía no hay, digamos, claridad así tanta del efecto de cada uno, aunque cada vez es más común, digamos, solo en grasas saturadas, ¿verdad? Que es las que ahorita estamos cuestionando. Como les decía, están los de cadena media, los de cadena larga, los de cadena muy larga, los de cadenas impares. Entonces, cada uno de estos va a tener un efecto diferente en la salud. Entonces, digamos, en esta diapositiva de este artículo del 2026, clasifica a estos que son los ácidos grasos de cadena, saturados de cadena larga, los trans y los omega 6 como los que más influyen de manera negativa en la salud, y los más saludables serían como los ácidos grasos saturados de cadena media, los saturados de cadena impar, los monoinsaturados, los poliinsaturados omega 3 y los saturados de
cadena muy larga. Entonces vean que los saturados no están todos en esta línea, ¿verdad? Sino que hay saturados como los de cadena muy larga o los de cadena media que no tienen efectos sobre la salud y todavía no es que podemos encontrar como tablas o recomendaciones, ¿verdad? Así fácilmente de cuáles grasas, ácidos grasos saturados sí podemos comer, cuáles fuentes y que no van a afectar la salud. Por eso es que hay tanta polémica. Y después, en este metaanálisis, digamos, eh, se hizo como un resumen de los efectos de los ácidos grasos saturados y los no saturados, o sea, los tropicales son los saturados vegetales como el coco, palma, oleína de palma, versus los no tropicales que son los de semillas. Y yo solo les puse aquí un pedacito del efecto que tienen estos ácidos grasos en los lípidos sanguíneos, pero realmente el cuadro es más grande, el efecto que tienen en la salud, en la presión, con respecto a diabetes, con respecto a salud cardiovascular, etcétera. Entonces, yo solo puse aquí la parte de los lípidos sanguíneos y entonces vean que eh, la fuerza de la evidencia, la mayor, o bueno, no hay, vean que no hay ninguna alta, está entre moderada, baja y muy baja, pero la moderada es el que tiene tres bolitas con cruz. Y con respecto al efecto en el consumo, el color verde es el que tiene efectos beneficiosos. Comparemos nada más estos dos. El aceite de oliva no tiene, más bien dice que tiene un efecto desfavorable en el colesterol total, en el LDL y en los triglicéridos. Lo mismo que el aceite de coco para colesterol total y LDL. El aceite de coco dice que tiene un efecto beneficioso para el HDL. Por ejemplo, nada más para que ustedes vean eh, lo difícil, digamos, que es tomar una decisión con respecto a qué es bueno y qué no. Pero si yo les hubiera puesto el resto de la tabla, por ejemplo, oliva aquí no sale muy bien clasificado para bajar el colesterol total, pero sí para otros efectos en la salud, digamos que sí es positivo y el de coco no tanto. Entonces, esta es una manera tal vez que nos puede servir de guía, pero sigue sin resolver la pregunta de cuál aceite es mejor. Y después, esto que sí está en una publicación de las últimas de la Academia de Nutrición y Dietética del 2026, que entonces dijeron, vamos a medir, cómo medir la calidad nutricional y potenciales efectos a la salud de los aceites. Entonces, inventaron como estas dos fórmulas. El índice de aterotrombogenicidad, que si es menor a 1, es saludable. Y la relación, bueno, HH lo llaman ellos en inglés, que es la hipocolesterolémico versus hipercolesterolémico. Entonces, esta relación, si es mayor o igual a 1, es un buen aceite, y si el ATI en inglés es menor a 1, es saludable. Entonces, por ejemplo, tenemos el aceite de aguacate, que está muy bien rankeado. Aquí sale bien el aceite de oliva, vean, perdón, de coco. Aquí el ATI es menor a 1 y el HH es mayor o igual a 1. El aceite de coco sale aquí, el oliva también sale bien, pero a- aquí en ambos, digamos, en ambos índices, oliva y coco y aguacate, pero por ejemplo, vean el aceite de girasol, que es de los más consumidos, o el de soya, porque, o sea, no les puedo poner el cuadro porque son 4 páginas de cuadro, solo puse algunos ejemplos de que es una nueva forma, digamos, en que podemos medir la calidad nutricional de los aceites, pero a la vez aquí a mí me surgía la duda, esto no responde a la pregunta de cuál es el mejor aceite, porque yo puedo ver el perfil nutricional del aceite, puedo decir, este tiene más grasas mono, ¿verdad? O tiene estas cualidades, pero no es lo mismo eh, la clasificación del aceite por versus el impacto que tiene en los lípidos
o versus el impacto que tiene en la salud con respecto a cómo el aceite se comporta al momento de la cocción. Porque puede ser como el oliva, un aceite bien rankeado, digamos, pero que el punto de humo, que la temperatura, que los compuestos. Entonces, el, el problema es que no hay una tabla o una recomendación que cruce ambos criterios, porque un aceite puede tener un perfil de ácidos grasos muy saludable, pero si lo cocino, a qué temperatura lo cocino, y eso es lo que todavía no tenemos 100% claro, porque en estas dos clasificaciones no toma en cuenta eso, la cocción, no toma en cuenta tampoco, ¿verdad?, el punto de humo, etcétera, solo el efecto del ácido graso en la salud. Entonces, la última pregunta que yo tenía ahí, ¿verdad? Es, ¿qué decimos los nutricionistas? Cada vez es más difícil decir algo, cada vez es más difícil recomendar algo. Yo siempre, yo soy de más conservadora y yo le digo a los estudiantes, ¿verdad? Chicos, di lo que digan los organismos internacionales, pero cuando yo veo que los organismos internacionales basan sus recomendaciones en evidencia con tan poca fuerza de la evidencia y de la certeza, de verdad que uno, si uno como profesional tiene todas estas dudas, ahora imagínense el paciente. Es difícil, en este momento es difícil recomendar algo sin caer en ninguno de los dos extremos. Hay gente más radical, ¿verdad? Que toma toda esta información y dice, la grasa saturada no, al final no mata gente, ¿verdad? Hay menos mortalidad y menos, no hay menos mortalidad ni enfermedad cardiovascular si yo como menos grasa saturada, entonces comamos grasa saturada. Sí, es cierto que se habla de un menos de un 10%, pero también es cierto, digamos, en las últimas recomendaciones que yo leía que decía, no podemos, con respecto a la cantidad de grasa saturada, no podemos dar como un dato porque ¿me entienden? Ni siquiera ellos, los organismos internacionales, hablamos de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación de Dietética Americana, tienen una certeza de cuánta grasa saturada recomendar. eh, y entonces, mientras no haya algo más certero, pues muchas hemos optado por quedarnos como en lo anterior. Muchísimas gracias a la profe Giselle por también por su tiempo y también por toda la información que nos ha dado para nosotros poder actualizarnos en este tema tan importante que, como decía usted anteriormente, pues está en un constante flujo y movimiento y nosotros también tenemos que ir acorde a ese movimiento. Les comento que vamos a estar teniendo nuestra encuesta de la actividad en el chat para que por favor nos ayuden llenando esta encuesta. Esto nos ayuda a poder mejorar futuros eventos y también para reforzar aquellas cosas que pues han salido acorde a lo planeado. A continuación vamos a tener un espacio para preguntas y voy a empezar con las preguntas para la profesora Gabriela Murillo. Tenemos ahora sí dos preguntas para ella porque por asuntos de tiempo vamos a dejar dos preguntas para la profesora Gabriela y dos preguntas para la profesora Giselle. Para la profesora Gabriela Murillo, la pregunta sería, la única recomendación firme entonces sería evitar las grasas trans en todo lo posible, dado a su mecanismo dentro del cuerpo. Pareciera que sí, o sea, pareciera que es la única que tiene evidencia robusta, rotunda, donde yo creo que hay un consenso en todo el gremio y en todas las guías de que la grasa trans no hemos, ahora como estaba hablando la doctora Zúñiga, siempre es como, bueno, pero depende, bueno, pero a veces, bueno, pero esto ya cambió y con las grasas trans no ha cambiado, sigue siendo la misma desde que salieron hasta ahora. Entonces, a ver, nosotros consumimos muchas grasas trans todos los días, no nos damos cuenta a dónde están, porque cada vez nos comemos una galleta que haga crunch y un paquetico crujiente y todas las cosas que nos gustan probablemente tengan ese tipo de grasas porque las condenadas son deliciosas y son súper resistentes a la vida en aquel. Entonces, evitarlas o consumirlas conscientemente, de que un día, ay, qué rico hacer
estas cosas que vienen congeladas, como para meterlas a la freidora de aire, y entonces uno dice, ay, no le eché grasa, pues eso ya trae su grasa trans. Entonces, saber lo que uno está consumiendo y decir, ok, lo asumo. Porque si uno va a llegar ahí a una fiesta y decir, no puedo comer nada porque tiene grasas trans, tampoco, ¿verdad? Pero sí es la única recomendación que está como, no se emocionen. Perfecto, muchas gracias. La siguiente dice, ¿podría aclarar a qué se refiere con el perfil lipídico no mide la cantidad de lipoproteínas en sangre? Si mide la Ujú. concentración, no hay una relación directamente proporcional entre mayor cantidad y mayor concentración. Ok, sí. Cantidad de lipoproteínas y concentración de colesterol dentro de ellas no es directamente proporcional porque yo puedo tener pocas grandes o muchas chiquititas que al final sumadas lleven la misma cantidad de colesterol. Entonces, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, yo puedo tener 100 miligramos de colesterol en LDL, pero las puedo andar en 25 grandes o en 100 que le quepa solo uno, ¿me explico? Entonces, la cantidad va a depender del tamaño de la lipoproteína y el tamaño de la lipoproteína termina siendo mejor predictor de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando me dicen concentración, yo no veo a dónde andan ellas, si en muchas chiquiticas o en pocas grandes. A eso se refiere que no es directamente, eso. Proporcional. Exacto, esa era la palabra. Muchísimas gracias por el espacio a la doctora Gabriela Murillo, de verdad se lo agradezco. Vamos con las preguntas de la doctora Giselle. En este caso, para la profesora Giselle, tenemos también dos preguntas y la pregunta sería si hay estudios en Costa Rica sobre el consumo, perdón, si hay estudios en Costa Rica sobre el consumo de alimentos trans en población infantil. No que yo conozca, el INCIENSA ha hecho algunas, ¿verdad? Estudios en grasas, el doctor Rafael Monge, pero en población infantil no, consumo de azúcares, pero trans, que yo conozca, no. No sé, Leslie, que tal vez ha buscado más literatura sobre niños, pero entiendo que no. Sí, hasta este momento que yo conozca tampoco hay un estudio que nos hable sobre específicamente Costa Rica y las grasas trans y en población infantil. No hay Y ni la de otra también, alimentación en general. es cierto. Sí, no hay ni de la Qué alimentación en pecado. general, ¿cierto? Sí, sí, sí. Además La- del ELANS, no hay nada nuevo. Y el ANSI es mayores de 15 años, entonces en Ajá. niños, pues no. sí, y creo que esto también tiene que ver con la población infantil, porque dice que recomienda para los niños si hay uso de manteca a nivel, digamos, de alimentación familiar. Es lo mismo que decimos, no hay certeza y como decía ahora la doctora Murillo, si usted quiere hacerse el pinto, ¿verdad? Con manteca hay un margen, yo igual, sí hay un margen de grasa saturada que podemos consumir, pero realmente la nebulosa es demasiado. Entonces, yo incluso a mis pacientes, sí me dicen, por ejemplo, es que no me gusta la leche descremada, yo estoy usando leche 2%, úsela. O sea, ya yo no me mato por decir use productos lácteos descremados, ¿por qué no? O sea, porque la evidencia y la mayoría de recomendaciones dice de ahí es que la matriz, que la grasa, ¿verdad? Entonces igual pasa yo creo que a nivel familiar, ¿verdad? Pero lo que sí todavía no me atrevo a decir es cambie o use manteca de cerdo para bajar el colesterol LDL. No me atrevo a decirlo, aunque hay mucha evidencia, ¿verdad? Fuerte, pero vean que al 2026 las guías siguen diciendo no grasa saturada. Y también es una certeza que, digamos, hay diferencias entre la grasa saturada de origen animal y de origen vegetal, pero no han hecho todavía las recomendaciones como esa diferenciación, ¿verdad? Como para decir, bueno, sí, el uso de aceite de coco es 100% seguro. No, siguen clasificándolo igual como un aceite no tropical, alto en grasa saturada, a la par de la grasa de los embutidos, por ejemplo. Entonces, sí. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos por responder las preguntas. Y para finalizar, nada más recordarles, por favor, si nos pueden ayudar llenando la encuesta de la evaluación del evento. Queremos agradecer a todas las personas que participaron en esta actividad, tanto las que colaboraron para que fuera posible, como también las ponentes. Y
Sus opiniones son muy importantes para nosotros, por eso es que les estamos diciendo que por favor nos den la encuesta y les agradecemos también el tiempo que cada uno de ustedes tomó para estar aquí presentes con nosotras en este inicio de semestre. Eso sería, muchísimas gracias y muy buenas tardes.